El corazón puede pensar. El corazón tiene memoria. Y el corazón puede tomar sus propias decisiones milisegundos antes que el cerebro. Vamos a esta clase donde creemos que el Señor nos va a bendecir en este día y vamos a ver su reino y su gobierno en todo lo que hoy Dios nos va a enseñar. Sincronización del cerebro. Esto es importante porque de aquí vamos a estar viendo la importancia de lo que hoy vamos a dar a entender. El cuerpo aprende antes que la mente. ¿Y qué importante? Aprendemos mucho más con el cuerpo que con la mente. Esto significa en que el cuerpo, las partes del cuerpo se sincronizan a través del cerebro, a través de la mente y a través del corazón. Todo es una sincronización. Ramón y Cajal, Premio Nobel 1906, escribió la siguiente frase: somos el arquitecto de nuestra mente. Ramón y Cajal fue el creador de colocarle el nombre de neuritas o las neuronas. Y este hombre escribió esta frase sin conocer a Dios, pero él sabía que las neuronas pueden cambiar los pensamientos. Ahí aplica el texto, llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, qué importante nosotros entender, porque hay mucha gente que piensa que el corazón solo es una bomba de sangre, que solo bombea, pero están muy alejados de la realidad. Y hoy les voy a mostrar con las bases bíblicas, ya que muchas veces al entender esto vamos a ir creciendo. Para los antiguos también el corazón es el órgano de la verdad, el corazón. Es importante entonces abrir nuestro corazón con el corazón sincero delante de la presencia del Señor. Venid con un corazón sincero. Cuando dice que venid con un corazón sincero, porque el corazón realmente es el órgano de la verdad. El corazón es capaz de decir la verdad sobre cómo nos sentimos o si lo que pensamos es cierto o equivocado. Mire qué interesante que el corazón lo sabe, porque puede engañar a la gente, pueden mentirle, pero cuando tú estás mintiendo, el corazón, ¿qué pasa? Se empieza a acelerar. Los latidos del corazón se empiezan a acelerar y solo tú lo sabes. Y el corazón sabe. Y tú estás mintiendo, hace algo indebido y tú le estás diciendo, no, si lo que yo te digo es verdad, pero tu corazón te dice, no es cierto, no es cierto. El corazón y el cerebro trabajan juntos en una producción de emociones. De acuerdo a la investigación en el Instituto Hermann, el campo electromagnético que proyecta el corazón humano hacia afuera puede llegar hasta una distancia de 5 metros. Miren qué importante esto. Esto significa, y esto está comprobado, que el corazón se puede sincronizar con otra persona hasta 5 metros. Imagínese usted yendo en el metro, yendo en el camión, yendo en el bus, ya lleno de gente. ¿Cuántas personas no se sincronizan con usted? Y el cerebro actúa de esa manera, usted no lo sabe. Usted va concentrado en lo que tiene, pero los corazones o los cerebros hasta 5 metros se pueden sincronizar con otra persona. Por eso es que es importante, en que siempre le hemos enseñado, hay que sacudirse cuando usted vaya a trabajar, vaya a hacer algo, vaya a la calle, porque puede sincronizarse en cosas negativas. El corazón se sincroniza con el cerebro, están sincronizados, y vamos a ver también otro órgano también que están sincronizados. Se hizo un estudio en la Universidad de Londres, donde se publicó un estudio y la idea era medir el corazón de su latir con los diferentes espectadores. La idea era poder medir el corazón, el latir. Y todos los espectadores que estaban ahí mirando aquel concierto de música clásica estaban observando. Y les colocaron las máquinas para medir las pulsaciones de los corazones. Esto es impresionante y esto fue algo que sucedió en aquella universidad en Londres. Y observando todo lo que estaba sucediendo, los corazones empezaban a latir cada uno diferente, porque todos tienen diferentes tipos de latido. Pero en ciertas ocasiones los corazones de los espectadores, los investigadores quedaron impresionados porque los corazones empiezan a sincronizarse. ¿Qué significa sincronizarse? Empiezan a latir todos al mismo tiempo. Esto sorprendió mucho a los médicos, a los científicos. Aunque nosotros sí lo entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando nos unimos, algo sucede.
Algo pasa en el mundo físico y en el mundo espiritual cuando nosotros levantamos una voz o una adoración. Por eso le decía al comienzo, adoremos el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hay que sincronizar lo que es tierra y lo que es cielo. Ahí donde aplica la palabra Salmos 95, 6 y 7, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Esto es importante, por eso es que cuando nosotros nos reunamos, o aquí en esta reunión online, o en tu congregación, o con tu familia, o cuando ores con hermanos, tenemos que estar todos sincronizados. Porque cuando nosotros adoramos, los corazones comienzan a latir. Esto es algo impresionante. En la ley del acuerdo, donde hay 2 o 3, dice la Escritura que Él está en medio. Pero no solamente se trata de 2 o 3, sino que los 2 o 3 estén de acuerdo. Esta es la ley del acuerdo. Esto significa que cuando todas las personas se empiezan a colocar en una comunión, en la ley del acuerdo, no solamente viene una sincronización de las palabras y en la ley y el mundo espiritual, sino que los corazones se empiezan a sincronizar y ya no hay diferentes latidos, sino un solo latir. Un latir sincronizado. Esto es impresionante, hermano. Aleluya. Cuando adoramos, los cerebros y corazones también se sincronizan. Por eso es que no tenemos que perder el tiempo, sino que aprovechar el tiempo de la adoración, de la búsqueda, levantar manos al santuario y bendecir al Señor, porque al levantar una adoración todos nos sincronizamos y solamente los que se sincronizan, su adoración puede llegar. Esto es tremendo. Hebreos capítulo 3, verso 7 en adelante. Por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis ¿qué? Vuestro corazón, porque el corazón tiene mucho que ver en la adoración. Y cuando oímos su voz, mire que usted dirá que tiene que ver el corazón con oír, tiene mucho que ver, porque nosotros en nuestra percepción al mundo espiritual, de lo que oímos, se sincroniza al ser tripartito. Y el corazón se sincroniza a un latir, ya no físico, sino a un latir del reino de Dios. Cuando adoramos en acuerdo, los corazones se sincronizan. Esto también sucede cuando una madre y su bebé se lo traen. El corazón de la madre y el bebé empiezan a latir a la misma vez. Eso se llama sincronización. Los corazones empiezan a latir al mismo tiempo. Esto es impresionante y esto está comprobado. Que cuando le traen a la madre su bebé, los dos ya no son 2 corazones, son un solo latir. Ese se llama sincronización. O también sucede cuando la madre le canta una canción a su bebé. Y no es porque cante y que cante de ópera o que a lo mejor tenga la gran voz, sino que cuando ella empieza a adorar o cantar o cualquier canción, incluso en el mundo la gente le canta una canción linda y el bebé empieza a sonreír. Esa es una actitud también de sincronizar. ¿Cuánto más cuando le cantamos al Rey de Reyes y Señor de Señores? Se sincronizan también. Se hizo un experimento en la Universidad de Israel, donde se colocó a una madre con los instrumentos para poder medir sus corazones y también lo de otros bebés. Claro que la madre no sabía cuál era el bebé realmente. Le explicaron a la madre que se iba a hacer esto para poder probar las palpitaciones y las reacciones cardíacas del corazón. Entonces, se trajo a la madre, se le explicó, le colocaron los electrodos para poder medir las pulsaciones y a ella le vendaron los ojos para que no supiera cuál era su bebé. Y pasaban los bebés y los corazones de la madre, cada uno palpitaba normal. Y el corazón de la madre reaccionaba normal. Pero después de pasarle a varios bebés, le traen el bebé de la madre, su hijito, que era un pequeñito, estaba recién nacido. Y cuando se trajo el bebé de la madre, el corazón de la madre, la máquina se empezó a sincronizar. Esto fue impresionante. Esto nos da a entender en que cuando hay una ley del acuerdo, esto si pasa en lo físico, pasa también en el mundo espiritual. Por eso que nosotros tenemos que sincronizarnos y la importancia es
de adorar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque las ondas cerebrales de una madre pueden sincronizarse con los latidos de su bebé. Mire qué importante todo esto. Recuerde que nosotros tenemos ondas cerebrales y esas son las que se sincronizan justamente con el bebé y ya no son dos latir de corazón, sino son uno solo. Y esto pasa también, recuerde la escritura cuando dice que el hombre se unirá a su mujer, serán una sola carne. Eso en lo físico. Pero en el mundo espiritual es lo mismo. Ya no son dos personas cuando se sincronizan en la ley del acuerdo, sino es una sola persona. Los corazones se pueden comunicar. Los corazones pueden registrar palpitaciones. Esas curvas negras es la madre que se disparó porque reconoció a su hijo. Anteriormente era la curva ploma. Pero cuando reconoció a su hijo sin ella saber, inmediatamente se disparó. Esto fue impresionante porque nos da a entender cómo se puede sincronizar algo en lo físico normal, pero al mundo espiritual también es lo mismo. Y aquí está lo que dice el escrito ahí que está en inglés. Parece que cuando la madre puso la atención en su bebé, se volvió más sensible a las señales electromagnéticas sutiles generadas por el corazón del bebé. Hubo una sincronización. Los cerebros se sincronizan. Cada uno de nosotros, las personas, se puede comunicar. Ya vimos anteriormente que hasta 5 metros se puede sincronizar con otra persona. Imagínense usted que va en la calle, en el metro, en un taxi o donde hay mucha cantidad de gente. Por eso es que muchas de las personas llegan a la casa y no saben, empiezan a hacer actitudes, empiezan a hacer cosas que no habían hecho. Empiezan a tener conducta, comportamientos que no son de ellos. ¿Qué pasó ahí? Sincronización. Quizás sincronizaron con alguien negativo, con una amargura. Por eso es que es importante, y siempre le recalco, cuando salgan, vayan a trabajar o regresen, sacúdanse al mundo espiritual, porque el mundo espiritual no perdona nada. El corazón y el cerebro se comunican principalmente por las áreas de la emoción. Eso significa que las sincronizaciones van a ser en el área del corazón, y el corazón, ¿qué hace el corazón? El corazón es que está conectado con el alma. El corazón está conectado con lo almático, las emociones, las ideas, los pensamientos, lo bueno, lo malo, todo se sincroniza a través del corazón. En cada latido del corazón, el cerebro recuerda la idea de quién soy yo. Ese es cada latido. Cada latido que hace un corazón está diciendo quién eres tú. ¿Y quién eres tú? El Hijo del Rey de Reyes, creados en la eternidad y puestos aquí en la tierra. Si un pinchazo de una aguja es justo en el momento del latir del corazón, ese pinchazo de esa aguja va a hacer el dolor aún mayor que si medio segundo después lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque cuando se sincroniza justamente en el palpitar y justamente ahí tú te diste un pinchazo con una aguja, ese dolor va a ser aún más intenso y más doloroso, porque cada latido, la percepción se abre completamente y se hace más sensible y aún más profunda, porque todo es una sincronización, todo el cuerpo está sincronizado. Memoria es recordar, es recordis. Es que eso significa que hay que volver a pasar por el corazón. Cada vez que nosotros percibimos el mundo, recordamos el mundo, pero es recordar cómo es el mundo, pero el mundo pasa por el corazón. No directamente a lo que nosotros visualizamos, sino pasa por el corazón. Y tenemos que visualizar todo lo que es el mundo. ¿Por qué? Porque el cerebro no tiene imágenes. El cerebro crea imágenes. Todas las imágenes que tú puedas tener hasta ahora, hasta el día de hoy, fueron producto de recuerdos, de lo que viste, de lo que te enseñaron, de lo que visualizaste, de lo que vieron tus ojos. Inmediatamente empezó a archivar memoria. Pero el cerebro en sí no tiene memoria en el sentido de imágenes. No tiene memorias de imágenes. ¿Cuándo se crean las memorias de imágenes? Cuando viste tantas imágenes, un televisor, una noticia, una ciudad, un pueblo, cualquier cosa, ahí empezó a guardar memorias de imágenes. Se encontraron dos personas que no se conocían.
Uno era un periodista, el que estaba rosado era un periodista y la otra persona era una persona normal. Y les colocaron a los dos electrodos para poder pedir las pulsaciones del corazón. Las dos personas no se conocían, nunca se habían visto, pero después de un minuto de diálogo, de conversación, las dos personas, los corazones se empezaron a sincronizar. Mire qué interesante, ni siquiera se conocían. Cuánto más cuando nosotros nos unimos y estamos en la familia de la fe. Y llegó el momento que se sincronizaron los dos corazones. Si esto sucede con gente que no conoce de Dios, cuánto más cuando nosotros conocemos del Señor. Por eso es que es importante la ley del acuerdo. No es solamente decirlo, es colocarnos de acuerdo en adorar, en glorificar el nombre. Y todos los corazones empiezan a sincronizar. Inmediatamente, cuando se sincronizan los corazones, el cielo se empieza a abrir. Ahí es la manera en que el cielo se abre. La emoción sincroniza los cerebros y los cuerpos. Cuando se está comunicando con una persona, las emociones se sincronizan entre ambos cerebros. Y mire qué interesante que esto puede durar por 3 días. ¿Qué significa esto? Hoy usted está aprendiendo y lo que hoy yo le voy a enseñar o lo que usted ya está aprendiendo le va a durar como mínimo 3 días en su mente. Porque después se va a hacer una memoria. Pero 3 días más o menos va a durar el tiempo que usted va a estar con esto que le va a quedar en su mente, aunque quizá haga usted muchas cosas, pero en la sincronización, en sus emociones, eso va a estar más o menos por 3 días en una percepción. Por eso es que cuando dos personas se aman y se quedan mirando el uno a otro, ¿qué pasa? Se sincronizan. No es solamente una mirada, se fija esas miradas tiernas que hacía con la pareja o con su hijo cuando usted lo miraba tiernamente. No solamente es una mirada, es una sincronización del corazón. Eso significa que ya esas dos personas no son 2 latidos de corazón, sino son un palpitar. Wow. Avanzo, porque me falta todavía bastante. Aquí hay mucho material, así que voy a ir avanzándolo un poquitito más rápido para poder llegar al tema también de ir viendo los trasplantes. ¿Qué pasa cuando hay un trasplante de corazón o cualquier trasplante de órganos? El corazón humano es la fuente más poderosa de energía electromagnética del cuerpo. Escuche esto. El corazón es el órgano o es la fuente más poderosa de energía electromagnética en el cuerpo. Porque produce un campo electromagnético 60 veces más que el cerebro. ¡Wow! Es impresionante. Un aparato tan pequeño que es el corazón. Recuerde que todo el cuerpo tiene electromagnetismo. Todo el cuerpo se mueve por electricidades, para que se pueda entender dentro, que se llaman electromagnetismo. Pero el corazón tiene 60 veces más que el cerebro electromagnetismo. Por eso es que ahí aplica que el corazón puede sincronizarse hasta 5 metros a través del cerebro también, porque el corazón, el cerebro se sincroniza y pueden llegar a sincronizarse con otras personas por el corazón. Y que el corazón está sincronizado con el cerebro. Ahora, todo este campo del electromagnetismo nos da a entender lo siguiente: cuando dos personas se comunican, no solo se hacen con palabras, con gestos, con lenguaje corporales, sino también están comunicándose los corazones. Hoy usted me está escuchando. Eso significa que usted se está convirtiendo en mí. ¿Por qué? Porque me está escuchando. Ahí aplican las ondas alfa, porque tenemos alfa, beta y gamma. Las ondas alfa del cerebro son cuando colocamos la atención. Cuando nosotros colocamos una atención en cualquier cosa, ahí están la onda alfa. Y están moviéndose. Y ellas son las que están haciendo la atención. Hoy tú me estás colocando atención. Eso significa que las ondas alfa están ahí. Así que no te distraigas. Aleluya. Si te llaman, no contestes. Las ondas alfa están funcionando. Porque las ondas alfa es colocar la atención. Y el Señor dijo: yo soy el alfa. Aleluya. Y el omega, el principio y el fin. Lo que quiere decir el Señor: colócame atención. Eso como que le pasó volando. Dios dice: colócame atención. Colócame atención en lo que estás visualizando. Colócame atención en la palabra, porque tú te sincronizas con el reino. Wow.
Mire qué importante todo eso. En un experimento se dio a una persona y hace experimento junto a su perro. Y a esa persona le dijeron, le colocaron todo lo relacionado a la explicación de qué es lo que tenía que hacer ella y le dijeron, tú en tu mente vas a pensar pensamientos de amor hacia tu perro, porque su perro era su mascota y su perro estaba a una distancia bastante. El perro no estaba muy cerca de ella. Y este experimento consistía en que ella iba a tener pensamientos de amor o pensamientos buenos hacia el perro. Que era lindo, que era amoroso. Y mire qué interesante, después de un lapso de tiempo, de minutos, el perro se empezó a acercar a la dueña, como diciendo, necesito caricia, necesito que me apapache, apapáchame. Aleluya. Es porque se sincronizan con los campos electromagnéticos del corazón. Mire, si sucede con un animal irracional, ¿cuánto más con alguien racional que somos nosotros? Por eso es que es importante, cuando adoramos, todos adoramos, aprovechamos bien el tiempo y los corazones se sincronizan y ya se están abriendo los cielos se abren cuando hay sincronización. Porque cuando hay sincronización, ahí dice, donde hay 2 o 3 congregados, ahí yo estoy en medio. Pero no es que estén 2 o 3, porque pueden haber miles, pero ninguno está sincronizado. Tú tienes que sincronizarte. Aleluya. Hablemos ahora de los donantes de órganos. Aquí coloque mucha atención porque vamos a entrar en un tema muy profundo. Varias personas me han preguntado también en otras clases, pastor, ¿puede usted dar órganos? ¿Pueden las personas dar órganos? ¿Qué dice usted sobre esto? Vamos a ver un poco el tema. Y de ahí, si que me olvido de la pregunta, usted me recuerda, pastor, ¿qué piensa usted de donar órganos? ¿Ok? Donante de órganos. Cualquier órgano dentro del cuerpo humano, las personas pueden ser, valga la redundancia, donante de órganos para otras personas. Era el año de 1988. Claire Silvia estaba luchando contra la muerte porque le habían diagnosticado hipertensión pulmonar. Tenía problemas en su corazón, tenía problemas en sus pulmones. Esta mujer, como ya era una última instancia, era hacerle un trasplante de corazón. La única manera que podría sobrevivir porque ya ella tenía graves problemas en su corazón y en sus pulmones. En los días siguientes le hicieron el trasplante de corazón. Pero a medida que fueron pasando los días, porque es una recuperación muy lenta, en ese camino a esa recuperación, ella empieza a hacer cosas que antes no hacía. Una de las enfermeras en su habitación le preguntó si quería comer de algo, si quería comer. Y ella responde, Silvia contestó y dice, me muero por una cerveza en este momento. Ella después reacciona. ¿Y cuál era la reacción? En que era extraño para ella porque ella no le gustaba la bebida, no le gustaba la cerveza, pero después que le trasplantaron un órgano de otra persona, ella empezó a que ni siquiera había bebido, pero ya ella lo primero que dijo, me muero por una cerveza en este momento. Habló no ella, habló el órgano que fue puesto en ella. Esto es impresionante y hay otros casos todavía más fuertes. Mire qué interesante. Otra cosa rara que sintió Silvia era que le empezaron a gustar las barras de chocolate. Y a ella tampoco le gustaban las barras de chocolate. Pero antes de la cirugía no le gustaba el chocolate, pero después de la cirugía le empiezan a gustar los chocolates. Otra cosa también que llamó mucho la atención en este caso, que también le empezaron a gustar los nuggets, no sé cómo se dirá, pero voy a hablar en lengua, aleluya, los nuggets, aleluya. Y le gustaron los nuggets. Y a ella no le gustaban los nuggets. ¿Por qué? Porque nunca le llamó la atención. Pero después de la cirugía le empezaron a gustar los nuggets. Mire qué interesante. Los nuggets son como cositas de pollo. No sé qué otro nombre tendrán, como alitas de pollo o algo así. Esos son los nuggets. Espero pronunciarlo bien. Pero pollo, ¿cómo se llama? Pollo apanado, algo así.
pollo apanado, ya pollo, ¿no? Pero a ella no le gustaban. Pero mire qué interesante que después de esto le empieza a gustar el chocolate, después de la cirugía le empieza a gustar la cerveza, le empiezan a gustar los pollos, lo que a ella no le gustaba. Pero eso no quedó ahí, sino que luego vinieron los sueños recurrentes en ella, y que ella siempre se veía que aparecía un hombre, y en ese sueño él conocía a un hombre, y cuando ella le preguntaba ¿cuál es tu nombre?, él le decía: mi nombre es Tim L o Tim Le, Tim L. Y ella se despertaba de su sueño con ese nombre porque le quedó grabado, Tim L. Pero no sabía quién era Tim L. Eran sueños que eran muy recurrentes. Ahora, luego de varias semanas con ese mismo sueño, ella empieza a averiguar el nombre de Tim L. Y lo que encontró en una de las noticias ese mismo día de su operación, se encontró con el nombre de Tim L., el cual era un joven de 26 años que había sufrido un accidente en moto y fallece. El órgano que le pusieron a ella era el de Tim L., lo que le empezó a aparecer en su sueño. Pero mire lo extraordinario también, porque el trasplante que Silvia había recibido era de aquel joven Tim L., lo que ella no sabía hasta ese momento, sino cuando empieza a ver las noticias y ahí ve ese accidente de esa fecha, se da cuenta que el órgano que le habían colocado en ese trasplante era de Tim L. El nombre del joven fallecido era Timothy. Hay que estar en inglés, en el nombre de Jesús, dame don de lengua. Entonces, ese joven era Timothy Lamirande, conocida como Tim L. Mire qué interesante todo eso. Eran las iniciales del nombre del cual la persona había fallecido. Y otro dato interesante, que en las ropas del joven fallecido encontraron un envoltorio de nácar de pollo, porque la persona que había fallecido llevaba entre sus cosas nácar de pollo, porque a él le gustaba mucho. Y a él también le gustaba la cerveza, por eso que el accidente que tuvo él fuera producto que estaba en ese momento embriagado y se produjo ese accidente fatal. Esto es lo que sucede, y aquí le estoy mostrando casos reales. Por eso es que es importante entender de que no solamente se trata de un órgano, sino se trata de una vida de otra persona, comportamientos de otras personas, memorias de otras personas y cosas de otras personas. Comportamiento, porque los corazones se sincronizan unos con otros, y los corazones se sincronizan ¿con quiénes? Con sus dueños, porque no solamente el cerebro tiene memoria, los órganos de todo el cuerpo también tienen memoria. Cada órgano del cuerpo tiene memoria, el corazón también tiene memoria, y ahí le voy a estar explicando por qué. Ahora, en Estados Unidos, una niña de 8 años recibió un trasplante de corazón, porque había otra niña que había muerto repentinamente, y la niña, después que le hicieron el trasplante del órgano del corazón de otra niña que había fallecido, ella empieza a soñar con un hombre que la perseguía, y ella decía: me persigue un hombre, y cuando ese hombre me ataca termina matándome. Eran sueños que eran muy recurrentes. Entonces los médicos empiezan a evaluar a la niña y empiezan a investigar más a fondo por qué venían esos sueños. Y empezaron a investigar. Entonces la niña fue llevada hacia un especialista para que pudiera descifrar aquellos sueños, y los especialistas trajeron a un dibujante. Y esa niña le decía cómo era aquella persona que tú veías en tu sueño, y le empezó a retratar a un hombre. Esto sucede mucho en casos de policía, cuando le pregunta cómo era la persona, y ahí hay personas que empiezan a dibujar, y es la misma persona que está tratando de recrear a otra persona. Y esto hicieron con la niña. Interesantemente, en que lo que sucedió con ella es porque recuerde que los órganos todos tienen memoria. La célula, el cuerpo tiene células, pero con memoria.
La información entonces, después que se dio de dibujar, le llevaron a la policía aquella persona para que pudieran investigar. Y mire qué interesante que cuando la información se le fue dada a la policía y la descripción llegaron a la persona de aquel dibujo y él, cuando llegaron a la persona que había detallado a la niña, pudieron verla a través de fotos y llegaron a él y empezaron a presionarlo. Y él, cuando ya se sentía tan acorralado con las palabras, con las preguntas que le estaba haciendo la policía, él confesó haber matado a una niña de 8 años. ¡Wow! Impresionante todo esto. Y estos son casos reales. ¿Por qué? Porque los órganos de otra persona pueden, no solamente que pueden salvar vidas, pulmones, córneas, corazones, no solamente pueden salvar vidas, sino también son memorias de otros cuerpos. El trasplante de la niña entonces que había muerto era esta niña de 8 años, el cual ese corazón empezó a hablar por la memoria de lo que había sucedido y fue lo último quizás que vio esa niña. Tenemos otro caso también impresionante, el extraño caso de Charlotte Balandrey. ¿Puede un corazón trasplantado inducir emociones, gustos y recuerdos de un antiguo propietario en el nuevo portador? Y mire qué interesante, la actriz francesa Charlotte Balandrey asegura que sí, porque a ella también le hicieron un trasplante de corazón. 2003 recibió un trasplante de órgano. Ella dice que ella tenía una vida que no era la suya. Ella decía, yo tengo una vida, pero sé que no es la mía. Y eso fue producto del trasplante de aquel órgano, en ese trasplante cardíaco, hasta el punto de que ella llegó cuando conoció el marido de la persona que esa mujer había fallecido. Ella llegó a conocer al marido de la persona que había fallecido, el cual le dio en el órgano, y ella se enamoró completamente de aquella persona. Es como de película. Y el hombre también se enamora de ella, no solamente por lo físico, sino por las actitudes, por las áreas emocionales. Porque él decía, igual a mi mujer, en la área, cómo piensa, cómo se mueve, cómo dice las cosas, el área emocional. Y ellos se casaron con tiempo más adelante. Esto fue, hermano, en este libro que se escribió en una editorial en Francia, un caso real. El extraño caso le colocaron de Charlotte Balandrey. Esto sucede al mundo físico y al mundo real. Ahora, ¿por qué estos trasplantes de órgano? ¿Por qué sucede esto cuando hay un trasplante de órgano? Es porque el órgano está el alma. El alma está conectada con las emociones de las personas. No solamente sean buenas o malas, todas las emociones, sean positivas, sean negativas, heridas, traumas, falta de amor, problemas que no han solucionado, casos sin resolver, toda felicidad, toda herida, también tiene memoria. Entonces no solamente le colocan o le dan un trasplante de órganos, sino también le colocan otra memoria de otra persona. Por eso que después comienzan las personas a hacer cosas que nunca habían hecho, como los casos que ya le mencioné. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pero también nos dice en Lucas 16, verso 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquí es la historia del rico y Lázaro, la parábola del rico y Lázaro, pero lo hemos enseñado que no es parábola, eso es lo que menciona Valera, pero en una parábola no hay nombres propios, y aquí aparece el nombre de Abraham y está también Lázaro. En parábolas no pueden haber nombres propios. Y mire lo que dice aquí, porque cuando muere el Lázaro se va a un lugar de descanso, al seno de Abraham. Pero cuando muere el rico, también lo toman, pero ya no lo toman ángeles, sino lo toman demonios y lo llevan al inframundo, al abismo.
Y ahí, ¿qué dice la Escritura Eclesiastés? ¿Qué pasa con el espíritu? El espíritu, todo espíritu vuelve a Dios. Recuerden que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu vuelve a Dios porque es Dios que lo dio. Pero el alma se va al lugar de descanso o al lugar de tormento. Y el cuerpo se lo comen los gusanos. Pero mire qué interesante que aquí el alma que estaba del rico pensó y le dijo, déjame ir o envía a alguien. Tengo 5 hermanos. Envía a alguien para que no vengan ellos acá. Envía a alguien. Ahí se puso evangelista. El rico se convirtió en evangelista. Y él dijo, deja enviar a alguien. Envía tú a alguien porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar de tormento. Ahí, ¿quién era? El alma. Y mire qué interesante que el alma tiene cuerpo y el alma también tiene memoria. Por eso dijo, yo tengo 5 hermanos. Se recordó en vida que tenía 5 hermanos. Y el alma también tiene dolor. Estoy atormentado en esta llama. Envía a Lázaro que moje la punta de su lengua en agua porque estoy atormentado en una llama. Eso es lo que sucede con el alma. Interesante. Ahora, el corazón humano es único. Es impresionante. El 13 de septiembre de 1848, Gay dirigía un grupo de personas, el cual él estaba encargado de volar las rocas, de colocarle un explosivo en una construcción donde se estaba haciendo una vía de ferrocarril en Burlington, al sur de la localidad de Cavendish, Vermont. Aleluya, ya estoy hablando en lengua. Y mire qué interesante que Gay estaba realizando estas tareas alrededor de las 4:30 de la tarde. Y posiblemente se le olvidara era añadir arena a la mecha. Y saltó una chispa de contacto, el cual explotó. Y una barra de hierro saltó provocando una explosión. Y esa explosión fue tan grande la explosión que una barra de hierro saltó sobre él y le perforó su cabeza. Alrededor de 1,1 de longitud. Y que serían 3 pies y 7 pulgadas. Y 3,2 centímetros de diámetro. Era una barra de hierro que le atravesó el cráneo a Gay. Y le voy a mostrar la imagen, la foto. Y le atravesó esa barra de hierro por la explosión. Y esa barra le perforó su ojo izquierdo, que lo perdió. Y esa barra traspasó su ojo de la cabeza hacia su ojo y quedó incrustada en su cabeza, pero no perdió la vida. Y miren lo que sucedió. Aquí tenemos la foto de lo que sucede. Y este es el cráneo de él. Porque después estamos hablando de muchos años atrás. Y ahí podemos ver a Gay. Aquí él muestra la barra. Se salvó milagrosamente de esa barra que le traspasó su cráneo. El ojo izquierdo se lo perforó, pero siguió con vida. Pero lo interesante de que este hombre jamás fue el mismo. Tras pasar esa fase aguda de lo que vivió en su cerebro, Gay volvió a ser irregular. Se volvió irreverente. Antes no lo era un hombre educado. Pero él se volvió un hombre blasfemo, impaciente. Era obstinado y no quería que nadie le llevara la contraria. Gay nunca fue el mismo de antes, que tenía esos comportamientos, y llegó a hacer cosas que antes no hacía. Bebía, se juntaban en casas de mujeres, hacía cosas que nunca había hecho. ¿Qué pasó? Por un daño en su cerebro. Por eso es que tenemos también nosotros, al mundo espiritual, cuidar el templo del Dios viviente. Porque pueden haber secuelas también si no cuidamos nuestro cerebro. Y no se trata solamente de colocarse el gorrito y la lana y cuidarlo y decir te amo. No, cuidar sus pensamientos. Cuide lo que piensa, cuide lo que escucha, los sentidos, porque el enemigo siempre ataca en esa área. Avanzo. El corazón es el primer órgano que se desarrolla en el feto, en el vientre de la madre. Es el primer órgano que se empieza a desarrollar. El corazón late antes que se desarrolle el cerebro. Y es el último órgano que se detiene cuando una persona muere. Extraordinariamente, esto está comprobado, que cuando fallece una persona, el latido del corazón empieza a darse aún cuando está en un trasplante. Cuando sacan el corazón de una persona,
y lo van a colocar a otra persona, lo coloca en una máquina y ese corazón continúa bombeando. Porque el corazón es un órgano vital de la vida. Ahora, escuche bien esto. El corazón puede pensar, y aquí vengo a la pregunta que hacía también anteriormente, porque el corazón también puede pensar. Tiene muchas áreas importantes que vamos a analizarla. El corazón humano contiene más de 40.000 neuronas sensoriales, que son neuritas sensoriales, las mismas que se encuentran también en el cerebro. Se descubrió en 1991 todo esto, en que el corazón también tiene las neuritas sensoriales dentro de lo que podemos nosotros visualizar. El cerebro tiene 100.000 millones de neuronas o 100.000 millones de neuritas sensoriales, fuera con otras que cuando empieza las sinapsis son cuando se comunican neuronas con neuronas en pensamiento. Son muchísimas, billones y billones de neuronas. Entonces, el corazón contiene 40.000 neuronas y el cerebro alrededor de 100.000 millones de neuronas. Se demostró que el corazón envía más señales neurológicas que el cerebro. Esto es importante. El corazón envía más señales por lo que es el electromagnetismo. Recuerde que es tanto el electromagnetismo que son 60 veces más que el cerebro. Por eso es que pueden sincronizarse con otro cerebro, con otras personas. Aquí está en inglés. El científico Craig Bradley dijo: nuestro cerebro recibe más de sus instrucciones desde qué hacer desde el corazón. Lo que él está diciendo que la importancia del corazón es mucho más importante desde el qué hacer desde el corazón. Todo nace con el corazón. Los estudios demuestran que el corazón es capaz de pensar, de sentir y tener emociones por sí solo. Mire qué importante todo eso. Ahí estamos hablando del corazón. Rollin McCarthy dice lo siguiente: el corazón puede aprender, recordar y tomar decisiones independientes. Lo que está diciendo que el corazón puede tomar sus propias decisiones independientemente al cerebro. Es cuando nosotros tomamos el celular para llamar a alguien y justo la otra persona dice: justo yo estaba pensando en llamarte. ¿Qué es eso? Sincronizaciones. Y están quizás a mucha distancia. Eso es por el electromagnetismo que se comunican los cerebros, no solamente a una distancia de 5 metros con las personas, sino ese electromagnetismo hace que se sincronicen a través tanto de un memorial o de un ADN, y la persona dice: mire, justo estaba pensando en llamarte. Eso no es casualidad. Eso es porque se sincronizaron. Los corazones se sincronizaron a través de neuritas sensoriales. Se sincronizaron las dos personas y justo ellos se llaman. Mateo capítulo 6, verso 21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Por eso es que hay que cuidar el corazón. Aristóteles decía lo siguiente: el corazón es la perfección de todo el organismo. Por tanto, los principios del poder de la perfección y la capacidad del alma para alimentarse deben estar en el corazón. Lo que está diciendo este filósofo es: cuiden el corazón, porque el corazón es una perfección, tiene la capacidad del alma. Y según lo que tú alimentes, en eso te vaya a convertir. Lo está diciendo un filósofo, Aristóteles. Y sí, con esto también nos da una gran realidad y una gran verdad. El 2004, el Instituto Hermann se hizo un estudio con personas para poder saber qué produce el corazón. Se colocaron varias personas con 45 imágenes. Algunas de ellas eran perturbadoras, otras de miedo, otras de alegría. 45 imágenes, y las personas las colocaron electrónico en máquinas para poder ir midiendo la percepción de las emociones, de los latidos del corazón. Cuando colocaron las imágenes a las personas, todos estaban conectados a la máquina que mide las aceleraciones o desaceleraciones, aleluya, cardíacas del corazón. Y empiezan a acelerar o a desacelerar el corazón según la imagen que estaban ellos percibiendo. Y miren qué interesante, porque las máquinas medían lo que estaba haciendo
veían una imagen y el corazón empezaba a bombear. Los resultados, ¿no? Los resultados dejaron a los investigadores muy impresionados porque el corazón respondía a las imágenes emocionalmente. ¿Qué significa esto? Que habían 6 segundos antes que se mostrara la imagen, el corazón reaccionaba antes de lo que veía. No sé si entiende. Antes que le mostraban una imagen, sea buena, negativa, el corazón ya empezaba a bombear o algo negativo o algo positivo. Y cuando le mostraban la imagen, ya el corazón había respondido 6 segundos antes de mostrar una imagen. Esto es impresionante. Así el cuerpo, lo que ha hecho el Señor, es algo, la verdad que no lo podemos entender. Por eso es que el corazón recibía una información antes que el cerebro. Ya me queda poco. Deme unos par de minutos y termino la clase porque... Bueno, ya casi estamos listos. Qué importante todo lo que hoy estamos enseñando, porque el corazón puede pensar. El corazón puede pensar. Eso significa que no solamente es un aparato, sino que también toma las decisiones. Joe Armond, científico de la Universidad de Montreal, junto a un equipo de expertos, descubrieron que el corazón, que hay 40.000 neuronas o neuritas sensoriales, y esto se descubrió que están conectados que en el cerebro. Esto significa que estas neuritas del cerebro tienen la capacidad de pensar, de decidir y tener memoria. Pero también a la misma vez descubrieron que el corazón también tiene las neuritas sensoriales. Eso significa que el corazón también puede pensar, puede decidir, tiene memoria y puede tomar una decisión milisegundos antes que el cerebro la tome, que el cerebro reaccione. Interesante todo eso. Por eso es que es importante que en esta clase es de mucha profundidad de lo que hoy estamos hablando, porque neuritas sensoriales del corazón, estas son las neuritas sensoriales del corazón. Son como árboles. Recuerde que hace poco hablamos sobre los árboles. Todo el cuerpo es parte de eso. Y también tenemos las neuritas sensoriales que están en el cerebro. Son las mismas, solo con diferentes funciones. Y estas neuritas tienen la facilidad de pensar. Ahí aplica Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento? ¿Dónde? ¿En el cerebro? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que quiere decir que según lo que nosotros alimentemos nuestro corazón, en eso nos vamos a convertir. Por eso es que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mateo 5, 15, 19. En Mateo 15 nos dice lo siguiente: porque el corazón proviene de los malos pensamientos. Pero no es problema del corazón, sino es que se le dio una idea negativa al corazón. Y de ahí vienen los homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnia. Todo eso es producto que se le dio una mala información al corazón. Por eso es que sobre toda cosa guardada tienes que guardar tu corazón. No es que el corazón sea malo. No es que, como dice el texto, el corazón es de continuo al mal, pero cuando yo lo alimente mal. Porque es un órgano que puede dar mucho también para beneficio. Pero como lo alimentamos mal, recuerde que se descubrió que el corazón tiene memoria, tiene neuritas sensoriales. Entonces, a veces nosotros podemos decidir por el corazón, pero también podemos decidir por el cerebro. Son dos cosas diferentes. Y Proverbios, lo que decía anteriormente, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón puede tomar decisiones y pasar a la acción independiente al cerebro. Esto significa que el corazón aprende, recuerda e incluso también percibe. El corazón hace mucho más que bombear sangre. El neurólogo cardiólogo André Armond acuñó concepto de Herbert, dice que en el cerebro y el corazón en que se han descubierto el sistema nervioso cardíaco con neuronas. Y estos son los neurotransmisores que le hablaba anteriormente, que son proteínas, son células de apoyo. Y mediante el corazón puede aprender. El corazón recuerda, el corazón siente, el corazón percibe de forma autónoma. ¿Qué significa autónoma? Independiente al cerebro. Porque el cerebro el que piensa, el cerebro el que recuerda, el cerebro que aprende, el cerebro que tiene memoria, pero independiente, el corazón es autónomo, puede tomar sus propias decisiones. Sus propias decisiones.
es autónomo al cerebro. El corazón es capaz de anticipar una respuesta ante un estímulo que aún no ha podido percibir ni aún procesarlo el cerebro. El corazón ya recibió un estímulo. Esto es impresionante todo esto, porque nos ayuda a entender y conocer más el corazón. Por eso que la inteligencia cardíaca es la sincronización de la armonía del corazón y el cerebro. ¿Cómo entonces podemos sincronizar el corazón y el cerebro? Esto cuando nosotros cuidamos el corazón. Y para tener buenas decisiones, usted sincronícelo con algo de paz, con estar tranquilo. Conéctese con la naturaleza, conéctese consigo mismo, apasionese de ver la sonrisa de un niño, de ver la naturaleza, de ver los animales, un río, los árboles. Eso se conecta no solamente con algo de la naturaleza, sino con algo de paz. Y así también los corazones, el corazón, el cerebro y el intestino se pueden sincronizar para bien. Y aquí aplica Filipenses 4:8. En esto pensad, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, y si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos cosas buenas, porque el corazón y el cerebro siempre van a estar sincronizados. El intestino, ya termino. El intestino también tiene neuronas sensoriales. Mire qué importante. También tiene neuronas sensoriales en forma que el sistema nervioso entérico está los tres sincronizados. Escuche esto. La importancia entonces de tener cuidado, porque el cerebro, el corazón y el intestino, los tres tienen neuritas sensoriales. Eso significa que cada uno puede pensar. Hasta el intestino puede pensar. El corazón puede pensar y el cerebro puede pensar. Nosotros somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Y la escritura también nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía y temor, sino que nos ha dado espíritu de ¿qué? De poder, de amor y dominio propio. Y el poder va en el espíritu, en el área cerebral. El amor va en el alma, conectado con el corazón. Y el dominio propio va conectado con el intestino, con el cuerpo. Qué importante entender que cuando nosotros realmente entendemos lo que sucede con el cerebro, podemos entender el corazón y el intestino. Por eso es que cuando tú tienes hambre, el intestino empieza a reaccionar porque tiene neuritas sensoriales y te está diciendo: tengo hambre, y no andas bien. Cuando tú tienes hambre no andas de ánimo. No tienes ganas de hacer nada porque tienes hambre. Porque tienes hambre, pero cuando viene alguien y te invita a comer el plato de comida que a ti te gusta, empieza la reacción del estómago o del intestino. Y empieza una sonrisa. Inmediatamente como que cambias tú de tu organismo. Antes estabas con pesimismo, porque estabas con rabia. Porque mire qué interesante que cuando hay hambre, el intestino también empieza a comportarse de manera de amargura. Pero también si a ti te dicen: vamos a comer el plato que a ti te gusta, inmediatamente viene la sonrisa, porque ambos se sincronizan. Los tres tienen el cerebro, el corazón y el intestino tienen neuritas sensoriales. Este es el tema. Esta es la palabra. Espero que la hayan entendido. Hay bastante material. Todo este material después se lo voy a regalar para que usted lo pueda tener. El corazón puede pensar, tiene memoria, puede accionar independiente milisegundos antes que el cerebro tome una decisión. Entonces, sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, porque del corazón de él mana la vida.